El grupo del carbono, que es el grupo 14, anteriormente llamado grupo 4A, contiene los elementos carbono, silicio, germanio, estaño y plomo como elementos principales. En este grupo, algunos de esos elementos, como el carbón y el silicio, poseen alótropos interesantes. Por ejemplo, el carbono posee una gran variedad de alótropos. Se encuentra el diamante, con su estructura tetraédrica muy compacta, que le da propiedades de gran dureza y gran brillo cuando se pule. El diamante es transparente en los rayos X y, como todo el alótropo del carbono, arde cuando se lo quema con el aire. Otro alótropo interesante es el grafito. En el grafito, los átomos de carbono tienen un sistema hexagonal compacto, formado por láminas superpuestas. Esto les da propiedades como las propiedades de lubricar y de escribir en la mina de los lápices. También una propiedad anómala para un no metal como el carbono, el hecho de conducir la corriente eléctrica, con lo cual muchos ánodos o cátodos son de carbono grafito. Existen otros alótropos no tan conocidos como el lignito, la hulla, la antracita y el famoso coque, que es una variedad comercial muy distribuida, ya que se utiliza como agente ohmo, medio reductor para muchos minerales para obtener sus metales. A partir del grafito, y obteniendo solo una lámina de la estructura, es decir, una lámina con el ancho de un átomo, obtenemos el material grafeno. El grafeno da origen a un montón de tecnologías asociadas como la nanotecnología, es decir, el estudio de los materiales con dimensiones nanométricas. Por ejemplo, se pueden generar nanotubos o nanoesferas, en donde ocluir medicamentos y con gran resistencia. Estos materiales tienen una gran superficie, lo que hace que sus propiedades físico-químicas sean muy diferentes al material común. Otros alótropos del carbono son los fulerenos. Los fulerenos son esferas de carbonos entre 60 y 70 con formas geodésicas. ¿Qué propiedades químicas tiene el carbono? Bueno, por ejemplo, en el caso del carbono, está formando parte de un montón de compuestos, ya que tiene una química propia. Esto se debe a la gran facilidad de formar cadenas entre átomos de carbono. Como sustancia elemental, en todas sus formas alotrópicas, es inatacable por ácidos y bases, pero actúa como combustible frente al oxígeno. En el caso de que el oxígeno sea suficiente, formará dióxido de carbono. En el caso de que el oxígeno no lo sea, formará monóxido de carbono, los dos óxidos más conocidos del carbono. Algunas propiedades del silicio. El silicio puro es un semiconductor, es decir, conduce la corriente eléctrica por saltos de electrones o huecos. Es un elemento muy abundante en la corteza terrestre. Tanto el silicio como el germanio, el estaño y el plomo tienen sus reacciones características frente a ácidos. Por ejemplo, el silicio es capaz de disolverse en el ácido fluorhídrico para formar un compuesto y liberar hidrógeno. Ese compuesto es un complejo fluorado que permite la disolución del vidrio, por ejemplo. En el caso del germanio, la disolución se dará por el ácido sulfúrico. El germanio es un elemento que tiende a formar aniones. El estaño, al tener un potencial reductor, puede desplazar el hidrógeno en el ácido clorhídrico formando el cloruro de estaño. Y en el caso del plomo, solamente será soluble en ácido nítrico pero diluido. El plomo tiene la propiedad de generar un óxido o el sulfuro de plomo o el sulfato de plomo, que son sales muy insolubles. Por lo tanto, muchos ácidos lo pasivan al formar compuestos insolubles en la superficie de la pieza metálica. Pasa lo mismo con el ácido nítrico concentrado. ¿De dónde se extrae el carbón? El carbón se extrae de yacimientos
a cielo abierto, y también de restos de la combustión de material biológico. Es utilizado para la preparación de muchos elementos, entre ellos los elementos de su mismo grupo. Por ejemplo, para obtener silicio, germanio y estaño se puede utilizar carbón como agente reductor. En este grupo tenemos que tener en consideración lo siguiente. El carbono es un típico no metal. El silicio tiene características de no metales propias. A partir del silicio, el germanio, el estaño y el plomo aparecen las propiedades más metálicas en el grupo. Para obtener el plomo, podemos obtenerlo a partir de su mineral más común, la galena, por tostación primero, e incluso utilizando carbono. Recuerden que el plomo es un ácido de Lewis blando y se va a combinar con una base de Lewis blanda como el sulfuro. Así lo vamos a encontrar en el medio natural. El silicio está presente en gran cantidad de minerales. Acá les mostramos, solo a modo de ejemplo, algunos de ellos. ¿Qué compuestos forman los elementos del grupo del carbono? El carbono puede formar un anión tetravalente denominado carburo. En ese caso, este anión puede ser único o puede ser un dímero. Algo similar a lo que ocurría con el boro. En ese caso se combinará con metales y formará los llamados carburos salinos, ya que tienen un alto contenido de carácter iónico. Estos carburos salinos descomponen en el agua y son fuente de almacenaje de hidrocarburos, ya que al combinarlos con el agua los generan. Por ejemplo, hay carburos que tienen el anión tetravalente, se llamarán metánicos, ya que al combinarse con agua generan metano como combustible. Y en el cambio que tengan el dímero se llamarán acetilénicos, ya que en el agua son capaces de producir acetileno. Existen otros carburos, ya no combinados químicamente, sino intersticiales. Se da cuando en una estructura metálica, dentro de los huecos formados por la red, los átomos de carbono ocupan los huecos. Para que esto ocurra, el hueco debe poder alojar el átomo de carbono y debe tener un tamaño considerable. Es decir, no todos los metales forman carburos intersticiales. Un ejemplo es el torio. Luego existen los llamados carburos covalentes, que se forman a partir del carbono enlazado covalentemente con otros no metales, como por ejemplo el carborundo, que es el carburo de silicio. Es una sustancia sumamente dura y refractaria, bastante estable químicamente, lo que le da muchísimas propiedades. Evidentemente, la mayor variedad se encuentra en los compuestos del hidrógeno en forma covalente con los elementos del grupo del carbono. En el caso de la combinación con carbono, hay toda una rama de la química denominada química del carbono que trata sobre ellos. Si en el compuesto exclusivamente se encuentran el hidrógeno y el carbono, se llamarán hidrocarburos. Se obtienen generalmente del petróleo y tienen una variedad de fórmulas y estructuras inmensa. Acá les presentamos algunos ejemplos, nada más a modo de presentación. Los otros elementos del grupo del carbono también pueden formar compuestos covalentes con el hidrógeno, pero en muchísima menor proporción. Esto se debe a la poca facilidad o a la menor facilidad que tienen de formar enlaces consigo mismo. En el silicio hay alguna variedad, en el germanio menos y en el estaño y plomo solamente un gas. Es decir, hay muchísima menor variedad. Cuando el carbono se combina con el oxígeno, vimos que formaban sus óxidos. Vamos a ver algunas características de ellos. El monóxido de carbono es un gas, es inoloro e incoloro.
Es altamente tóxico, ya que se combina en un enlace coordinado con el hierro de la hemoglobina de la sangre, formando un complejo muy estable. Es combustible, es decir, puede seguir combustionando para generar dióxido de carbono. Es un insumo de muchas industrias y puede obtenerse a partir de pasar vapor de agua sobre carbón en forma de coque, por ejemplo, ya que como el carbono es un agente reductor, puede generar hidrógeno y además formar el monóxido de carbono. También puede obtenerse a partir de la deshidratación de ácido oxálico con ácido sulfuro, en el cual se obtienen tanto una combinación de monóxido de carbono como de dióxido de carbono. El monóxido de carbono puede utilizarse para la purificación de níquel, para la obtención de fosgeno y también para la obtención de ácido fórmico. Existe un óxido del carbono muy poco conocido y raro llamado subóxido de carbono, que se obtiene en una reacción muy particular. Les presentamos la fórmula. El dióxido de carbono también es gaseoso, dado su tamaño molecular, y su no polaridad posee exclusivamente interacciones de London bastante débiles. Es inodoro y en cambio, en contrapartida que con el monóxido de carbono, es no tóxico. También, o por lo menos, es mucho menos tóxico. Se obtiene por la combustión de diversas sustancias de origen biológico u orgánico. Y también en la respiración de muchos organismos, como los humanos. Es muy soluble en agua, generando soluciones de ácido carbónico. El ácido carbónico es un ácido diprótico y débil, y está presente en el medio natural. Tiene la propiedad de no licuar, es decir, de no generar un líquido a presión atmosférica normal al enfriarse, sino directamente de sublimar, es decir, de pasar al del estado sólido, en el denominado hielo seco. Para preparar dióxido de carbono se pueden utilizar varias formas: combustión directa de carbón, combustión de cualquier hidrocarburo, o incluso descomponiendo caliza, el carbonato de calcio, que es un proceso industrial muy conocido. También en una acción reversible de equilibrio ácido-base de acción de ácidos sobre el carbonato o sobre soluciones de carbonato. El cloruro de carbolino, o fosgeno, es otro compuesto del carbono derivado de los óxidos que es muy utilizado. Se prepara por reacción de monóxido de carbono y cloro y es un insumo industrial de suma importancia. Es sumamente tóxico y peligroso, pero puede dar origen a un montón de compuestos, sobre todo de origen orgánico. Por ejemplo, puede dar urea, que es un fertilizante sumamente conocido. Los óxidos de los otros elementos del grupo del carbono tienen también sus propiedades. El óxido del silicio, en particular el dióxido de silicio, es sumamente abundante en la corteza terrestre, formando parte de la arena y de muchas rocas. Acá vemos ejemplos de minerales que lo contienen. Existen también los óxidos del germanio, del estaño y del plomo. En el caso del plomo hay gran variedad debido a una variedad de mezclas de estados de oxidación. Estos óxidos suelen tener colores, o tienen colores, muy llamativos, y se los empleaba como pigmentos en pinturas, en casas y pinturas al óleo, hasta que se encontró que la toxicidad del plomo es sumamente elevada. Y se dejó de usar. Aún se utilizan para teñir algunos materiales. En particular, el dióxido de plomo puede ser utilizado como un agente oxidante, ya que el estado de oxidación +4 en el plomo es bastante inestable. Recordemos cuáles serían los estados de oxidación para los elementos del grupo del carbono. Dada su configuración, S2P2 tiene 4 electrones en la configuración electrónica externa.
Por lo tanto, se espera que tengan estados de oxidación +2 y +4. En el caso del carbono y del silicio, prácticamente no existen esos iones. Sí existían en el carburo el estado de oxidación -4. Único anión o ion que formarían, ya que su química se basa prácticamente y exclusivamente en enlaces covalentes. Al partir del germanio, en particular a partir del estaño y el plomo, que su carácter metálico aumentó mucho, podemos empezar a tener iones, en particular cationes, cuyos estados de oxidación también serán +2, por la pérdida de los electrones en los orbitales p, o +4, por la pérdida total de los electrones de la configuración electrónica externa. Como vimos en el grupo 13, existe el efecto del par inerte para los electrones que pertenecen a los orbitales s, para los elementos más pesados del grupo. Eso significa que para el plomo el estado de oxidación más estable es +2, siendo raro encontrarlo como +4. El carbono también se puede combinar con otros no metales para formar compuestos de importancia. Por ejemplo, en un análogo del dióxido de carbono, pero en vez de con carbono con azufre, se forma un líquido, ya que tiene unas interacciones de London más intensas, que es no polar, igual que el dióxido de carbono. Se denomina disulfuro de carbono y se utilizó y se utiliza como agente disolvente no polar en la industria. Es bastante tóxico, con lo cual se utiliza cuando no existe la posibilidad de su reemplazo. Al ser un disolvente no polar, sirve para disolver fósforo, azufre, yodo, bromo y todos los sólidos que sean no polares o covalentes. Se lo puede preparar industrialmente haciendo pasar vapores de azufre sobre coque al rojo. También el carbono forma compuestos con halógenos, en algunos casos líquidos de importancia, como por ejemplo el tetracloruro de carbono, que también es un solvente no polar, al tener una estructura tetraédrica. Se utilizó muchísimo como agente de lavado en seco y para disolver también sólidos no covalentes. Es cancerígeno, por lo cual su uso está actualmente restringido. Compuestos importantes del carbono son los aniones o las sales derivadas del ácido carbónico, como por ejemplo los carbonatos. En particular, y como vimos, el carbonato de calcio, que se presenta en el medio natural como un montón o variedad de minerales dependiendo de su sistema de cristalización. El carbonato de calcio y de magnesio forma lo que llamamos la dureza del agua, que al hervir forma, por disolución, por precipitación de los carbonatos, asentamientos en los equipos de calentamiento, como calderas, por ejemplo, o en la pava en la cocina. El carbonato de calcio y de magnesio, también vimos, se descomponen térmicamente y es un método de preparación, por ejemplo, de cal, en el caso de que sea el carbonato de calcio, o de dióxido de carbono para algún uso industrial. Los compuestos del silicio más abundantes son los silicatos, que provienen de su óxido con diferente grado de hidratación al formar diferentes ácidos. En realidad, provienen o derivan de estos silicatos que tienen una estructura tetraédrica, pero que tienen gran facilidad de enlazarse consigo mismo para formar polioxoaniones. Acá vemos estructuras de diferentes aniones del silicio, los cuales podrían llegar a formar, si bien ácidos derivados al combinarse covalentemente con el hidrógeno, o sales derivadas. Existe gran variedad de los silicatos, de todo tipo, con estructuras lineales, con estructuras bidimensionales y con estructuras tridimensionales. En el caso de los silicatos laminares, les da propiedades interesantes. Por ejemplo, la formación de tamices o mallas moleculares,
que en combinación con óxidos del aluminio formarán los aluminosilicatos o las zeolitas. Estos materiales tienen grandes propiedades, ya que se los puede diseñar y sintetizar para un uso determinado. Por ejemplo, las zeolitas son utilizadas en diversos procesos industriales como catalizadores o como tamices, ya que se puede diseñar el tamaño que forman los poros en la red de silicatos. También, para compensar las cargas negativas de los silicatos, se terminan uniendo con iones. Ellos iones pueden intercambiarse cuando se pasan soluciones con diversos cationes a través de ellas. Por lo tanto, tienen la capacidad de actuar como resinas de intercambio iónicos. Acá tenemos, y a modo de ejemplo, algunas fórmulas de aluminosilicatos y zeolitas. El estaño ya tiene propiedades más metálicas y como ion tiene la propiedad de, al disolverse en agua, hidrolizar. Este efecto es muy notorio, generando soluciones extremadamente ácidas. De hecho, si la solución no es extremadamente ácida, existe la posibilidad de precipitar el hidróxido, que es sumamente insoluble. Para disolver el cloruro de estaño, en particular, que es un agente reductor utilizado en el laboratorio, ya que se puede oxidar a estaño más 4, se lo disuelve en ácido clorhídrico y concentrado, el cual lo mantiene estable complejado. Eso en medio ácido. Si el medio se alcaliniza, evidentemente precipitará como el hidróxido. Este hidróxido tiene características anfotéricas al poder formar el hidroxo complejo. El plomo también. El plomo, uno de los elementos más pesados del grupo 14, tiene un carácter netamente metálico. Eso lo expresa su química, que se basa en la química de los iones, plomo más 2, y de algunos compuestos con estado de oxidación más 4. El estado de oxidación más 4, en el caso del plomo, es bastante inestable. Recordemos el efecto del par inerte. Existen como compuestos del plomo más 4 el dióxido de plomo, que es de importancia, ya que al ser un estado de oxidación inestable, tiende a reducirse a plomo más 2, actuando como un agente oxidante. Tanto el plomo más 4 como el plomo más 2 presentan carácter anfotérico, es decir, pueden formar sus hidroxocomplejos. El plomo, como metal, es reconocido como metal pesado, debido a su alta masa atómica. Se suele acumular y bioacumular en el ambiente y es de importancia toxicológica al presentar daños neurológicos, sobre todo en niños. Se utilizó muchísimo en la industria y ha quedado bastante plomo en el ambiente. Hoy día ha tratado de sustituirse. Muchas sales son sales de plomo más 2. La gran mayoría son insolubles. Existen algunas pocas solubles, como el nitrato de plomo 2 y el acetato de plomo. Es más, son tan pocas las sales de plomo más 4 que suele identificárselas como sales de plomo directamente, sobreentendiéndose que es el estado de oxidación más 2. La toxicidad del plomo es bastante conocida y sus daños neurológicos también. Se utilizaban estos pigmentos en pinturas en la antigüedad.